Uno de los limitantes del crecimiento de Canadá ha sido su pequeña población, sobre todo si se ve desde la perspectiva de que se trata del segundo país más extenso del mundo después de Rusia. Como una forma de compensar esto, los últimos años se ha vendido al mundo como el paraíso para los inmigrantes que busquen una vida mejor, incluso al punto de renunciar a poseer una identidad nacional con tal de aumentar su población. Canadá se propone ser el primer país postnacional del mundo, lo que sea que signifique esto. Si bien posee una economía sólida y altos niveles de desarrollo humano, hay ciertos datos que indican que no todo lo que reluce es oro en este país. Debajo de los edificios de lujo de las zonas céntricas y en lugares alejados de sus barrios residenciales, se cuecen realidades sociales que impactan con su crudeza. Sus grandes ciudades suman no a cientos, sino a cientos de miles de personas sin hogar que han causado situaciones que son más típicas de países tercermundistas que de una nación desarrollada. Por ejemplo, en el próspero centro de Vancouver se utiliza una app para denunciar excrementos humanos en las aceras y en las calles. Por año se levantan miles de desechos dejados en la vía pública, frente a negocios, o en parches de césped en parques y avenidas. Los problemas de adicciones y personas con enfermedades mentales han hecho aumentar los índices criminales y han vuelto al transporte público en una experiencia digna de ser evitada por sus ciudadanos siempre que sea posible. Aunque cientos de miles de inmigrantes llegan a probar suerte, a su vez Canadá expulsa a jóvenes en busca de un futuro mejor a otros países, un dato pocas veces tenido en consideración. Probablemente no supieras algunos de estos hechos sobre este lado poco promocionado de Canadá, pero si te interesa conocer más, quédate viendo este video. Con menos de 40 millones de habitantes, Canadá es la 15ª economía más grande del mundo, con una población relativamente pequeña para un país muy extenso, aunque con un clima generalmente poco acogedor en la mayor parte de su extensión. Para poder crecer y expandirse, este país del norte del continente necesita más población, y con esa finalidad, el gobierno canadiense ha decidido tirar la idea de nación por la ventana. Hace pocos años, el liberal primer ministro Justin Trudeau habló de convertir a Canadá en el primer país postnacional del mundo. ¿Qué significa esto? Básicamente, que no existe una identidad que defina lo que es ser canadiense, no existe una nación canadiense como tal, sino distintos grupos étnicos y culturales unidos por el afán de hacer dinero y llevar una vida lo más cómoda posible. Bajo este paraguas multicultural, el país busca radicar alrededor de 500.000 inmigrantes por año hasta el 2025. ¿Quién no quiere vivir en un país desarrollado, con trabajos aparentemente bien pagos y disfrutar de una alta calidad de vida? Aunque estos factores parecen estimular a cientos de miles de personas de distintos países a inmigrar, lo cierto es que las estadísticas y los números esconden hechos poco alentadores sobre la sociedad canadiense. Un gran problema es la enorme proporción de gente que vive en la calle para un país con una población relativamente escasa. No existe gran ciudad canadiense que no presente el espectáculo de cientos de personas durmiendo en las calles o pidiendo limosna en el centro. Según fuentes oficiales, existen 235.000 personas sin hogar en Canadá, aunque cuando se consideran los datos de atención médica como referencia, la cifra podría escalar hasta más de 700.000. Las personas que terminan en las calles tienen diferentes historias. No son solamente adictos que quedaron sin una red de contención, sino que incluso pueden encontrarse jubilados que tuvieron que elegir entre pagar un alquiler o sus medicamentos. Tanta gente viviendo en las calles tiene sus efectos colaterales. En Vancouver, solamente en 2021 se han limpiado alrededor de 13.000 excrementos humanos en las calles. Incluso la ciudad implementó una app y una línea telefónica para registrar estos incidentes fecales para que sean limpiados lo más rápido posible. Entre estos homeless suelen encontrarse también individuos con enfermedades mentales, muchos inofensivos, pero en algunos casos suelen tornarse violentos y atacar a la gente al azar y sin razón aparente.
Este problema se ha agudizado después de la pandemia, haciendo que la gente se sienta más insegura al abordar el transporte público a causa de los ataques aleatorios de apuñalamientos e incluso tiroteos adentro de los autobuses. Por ejemplo, en Edmonton, en abril de este año, un hombre de 48 años fue apuñalado mientras esperaba el autobús en la parada, sin ninguna razón aparente. Durante el mismo mes, un joven de 17 años falleció a causa de la misma clase de ataque en Surrey, en plena vía pública. En Latinoamérica solemos asociar la posibilidad de sufrir un ataque violento en la calle a hechos tales como robo de celulares y otros bienes materiales, y las personas suelen tomar recaudos para evitar estos hechos, como circular en determinados horarios o evitar ciertas áreas potencialmente peligrosas. Que alguien ataque a otra persona sin causa es una dimensión completamente diferente a la inseguridad que conocemos en nuestra región. El aumento de estos ataques, sumados a otros hechos tales como los robos, ha llevado a la población canadiense a volverse más temerosa de utilizar el bus o el metro. Una encuesta a comienzos de 2023 indica que 6 de cada 10 canadienses se sienten menos seguros que el año anterior mientras viajan en transporte público. En la provincia de Ontario, este número alcanza al 71% de los usuarios. Es curioso que Canadá, siendo un país tan rico, no proponga soluciones razonables a un problema tan importante para el bienestar general. De hecho, en uno de los países donde la corrección política y el progresismo se han vuelto casi una religión, y donde utilizar el pronombre equivocado puede ser un delito, se ha empezado a implementar el suicidio asistido para personas cuyo único problema fue la pobreza. Algo que ha causado polémica sobre los límites morales de esta práctica y la responsabilidad de la sociedad y del gobierno, que en lugar de solucionar una situación social angustiosa, les da acceso a la opción de terminar con sus vidas. Otro problema que atraviesa Canadá es el encarecimiento del costo de vida y el acceso a la vivienda. En apenas 2 años, las viviendas aumentaron su valor un 50%, haciéndolas inaccesibles para muchos nativos canadienses. El costo promedio de una vivienda en Canadá ronda los $800,000 americanos. ¿La causa? Particulares ricos y grupos de inversores principalmente de China y de India que compran propiedades muchas veces con fines especulativos. También el crecimiento de la población inmigrante fogonea la demanda aumentando los valores de las propiedades y alquileres. Con una población en continuo aumento y los costos de vida en ascenso, se genera un movimiento contrario. Cientos de miles de habitantes eligen irse de Canadá en busca de lugares más baratos para vivir. Las estadísticas hablan de que un emigrante se va del país cada 20 minutos, que van desde jóvenes con trabajos remotos hasta jubilados que buscan hacer rendir sus ahorros en países con mejor clima. Aunque Canadá siempre tuvo una importante división cultural entre los canadienses hablantes de inglés y los francófonos, las nuevas políticas migratorias podrían crear nuevas barreras culturales, especialmente en un ámbito donde en lugar de integración y homogeneizar, se promueve el multiculturalismo y la identidad se centra en grupos de pertenencia sobre lo que es una identidad nacional común. Existen barrios y áreas de las ciudades donde un grupo étnico es mayoritario e impone sus costumbres y genera lazos dentro de su comunidad. En la provincia de Ontario, las colectividades de origen indio y los chinos en Vancouver pueden ser buenos ejemplos de cómo algunos grupos se consolidan en distintas áreas y van transformando la cultura local en zonas extensas de las ciudades y sus periferias. Aunque la diversidad es celebrada por distintos sectores de la sociedad, existen estudios que indican que a corto plazo puede tener un impacto social negativo en cuestiones tales como la cohesión social, la confianza y el voluntariado. En sociedades diversas, la gente tiende a ser más reservada y a dejar de identificarse tanto con su comunidad. El experimento está en marcha. Espero que les haya resultado interesante el video. Como siempre les pido, dejen sus opiniones en la caja de comentarios y los likes son muy bienvenidos. Nos encontramos en otro video de Detrás del Dato. Saludos.